En primer lugar, tenemos a Piaget, quien buscó estudiar el proceso de desarrollo del conocimiento en los infantes en su famosa teoría del desarrollo cognitivo. En ella mostraba cómo el niño, a medida que va creciendo y desenvolviéndose en sociedad, suma y reestructura conocimientos. Es en base a las experiencias que vive el infante que comienza a darle un significado a la realidad y así va construyendo su propio conocimiento. Para un mejor análisis, Piaget divide este proceso en 4 etapas: la etapa sensorio-motriz, la preoperacional, la de operaciones concretas y por último la etapa de operaciones formales. Enfocándonos más en la segunda y tercera etapa, tenemos que dentro de este periodo, es decir, desde los 2 hasta los 11 años, Piaget presenta un modelo de desarrollo moral que consiste en 3 estadios. El primer estadio va desde los 2 hasta los 4 años y se caracteriza por el escaso conocimiento de la moralidad en los niños, quienes se encuentran en proceso de terminar la etapa sensorio-motriz. En el segundo, que va desde los 5 hasta los 7 años, el niño ha adquirido nuevas capacidades cognitivas y respeta las reglas de las autoridades que ha identificado. Finalmente, en el tercer estadio, los niños descubren la importancia de las reglas y su cumplimiento para la buena convivencia en sociedad. Ahora son capaces de distinguir entre lo bueno y lo malo. Por otro lado, tenemos a Kohlberg, quien basándose en la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget, presentó su teoría del desarrollo moral. Para poder mostrar las diferencias observadas en los individuos en cuanto a su modo de razonar conforme van creciendo y aprendiendo, Kohlberg plantea 3 etapas. Primero está la etapa preconvencional, cuando el infante ve el mal accionar como sinónimo de castigo y al obedecer y actuar de forma correcta como algo digno de ser premiado. La moral en esta etapa se rige en base a los intereses individuales del niño. En segundo lugar está la etapa convencional. Aquí la moral se basa en lo que la sociedad ve como correcto. El incumplimiento de las reglas significa consecuencias severas y rechazo. Y en la tercera etapa, la postconvencional, la moral pasa a ser más subjetiva. Ya no depende de las reglas, sino de lo que gracias al conocimiento adquirido y las experiencias rescatas como bueno o malo. Cada persona desarrolla su propio sentido ético. En primer lugar, comencemos a entablar la relación existente entre la moral de Kohlberg y el desarrollo cognitivo de Piaget. En la etapa de operaciones concretas, los niños entre 6 y 7 años pueden realizar comparaciones lógicas, clasificaciones, etc., pero todavía no generan abstracciones, lo cual reincide que en esta etapa ellos son muy estrictos por el cumplimiento de las normas, las leyes, que son inquebrantables y que por lo tanto aquel que no las cumpla merece un castigo. Ellos no pueden abstraer situaciones diversas por las cuales, en ocasiones, una persona no cumple la ley. Mediante un ejemplo práctico es el caso del tan conocido padre que no tiene dinero y que su esposa está muy enferma y necesita medicina urgentemente, ante lo cual no tiene otra opción que ir a robar los medicamentos a la farmacia. Un niño que se encuentra en ese nivel cognitivo no se pone a abstraer o pensar en esa situación, sino que su opinión es o respetar las leyes o ser castigado, lo cual les coloca en una moral preconvencional que trata acerca del cumplimiento de las reglas para evitar el castigo o recibir recompensas. Por otra parte, Piaget también divide el desarrollo moral en estadios. El primer estadio, que consta de 2 a 4 años, respecto al desarrollo cognitivo en esta etapa, el niño se encuentra terminando la etapa sensorio-motriz e ingresando recién al periodo preoperacional. Parte del mismo consiste en que el niño no puede ponerse en el lugar del otro, por lo tanto se ciñe a lo que él considera correcto a partir de su experiencia. Además, el niño a esta edad no tiene una concepción clara acerca de la moralidad. Sin embargo, como indicio de su desarrollo, el niño muestra, mediante el juego, ciertas restricciones para que otro pueda ser partícipe de este. También, si lo comparamos junto con la teoría de Kohlberg, en la etapa preconvencional tenemos que los niños piensan que el mal debe ser castigado y el obedecer premiado. Por ejemplo, el niño diría que hurtar pertenencias de otros debe ser sancionado por la policía, mientras que un conductor que para su auto en la luz roja, pese a que no haya personas, debe ser premiado porque obedece las reglas. Además, el niño vela por sus intereses, por ello, respetará las normas que le convenga. Por ejemplo, en un juego que puede organizar él mismo, establecerá las reglas que todos los que quieran jugar deberán respetar, ya que si no lo hacen simplemente se les excluye del juego. También se refleja en la frase "yo te ayudo y tú me ayudas".
Asimismo, según Piaget, entre los 6 y 7 años, los niños comienzan a tener la capacidad de realizar operaciones mentales con los objetos, como la reversibilidad o inversión, compensación, clasificación, organizar y la descentralización. Es decir, que se dan cuenta de los cambios físicos y además pueden relacionar las cosas, pero no pueden realizar aún generalizaciones abstractas. Para Kohlberg, desde la adolescencia, la moral se centra en lo que la sociedad aprueba, lo cual se encuentra ligado a las relaciones personales y sociales, a lo que llama orientación hacia el niño bueno o niña buena. Es decir, se deja llevar por el grupo social y muchas veces no respeta o ignora las propias ideas. Actúa sin dañar a otros y de igual manera espera lo mismo de los demás. En la segunda etapa de la moral, según Piaget, los niños entre 5 a 7 años cumplen reglas sociales de forma heterónomas, es decir, que los niños tienden a seguir las reglas de una forma muy absoluta, de personas que consideran una figura de autoridad, como sus padres, de tal manera que estas reglas sociales no pueden cambiarse. Se cree firmemente en la autoridad de una regla. Es a partir de los 7 años que, en alterarse de una de estas reglas, se supone que deben recibir un castigo o una sanción, que van dirigidas a reparar las consecuencias del acto. De igual manera, para Kohlberg, lo correcto es seguir las normas por un tema de autoridad y orden social. Del caso contrario, puede empezar el caos. Esa etapa lo cataloga como la más alta que llegan los adultos. Tercer estadio según Jean Piaget, de 8 a 11 años. Los niños se dan cuenta que las reglas son creadas para poder convivir sana y respetuosamente en armonía con la sociedad. El obedecer a estas reglas es importante, siendo así una decisión autónoma. La moralidad de seguir una regla se evalúa en relación con otros factores de la situación. Es en este estadio que se denomina el relativismo moral. Otro punto, logran diferenciar lo bueno de lo malo. En la etapa postconvencional, según Kohlberg, la moral que no necesariamente se rige a las reglas. Las reglas son un contrato social, tienen derechos individuales, los cuales determinan el comportamiento, siendo el objetivo de estas ser herramientas flexibles. Como por ejemplo en el dilema de Haynes, la protección de la vida es más importante que violar la ley contra el robo. Las personas eligen los principios éticos que desean seguir y si infringen dichos principios se sienten culpables. Dentro de las conclusiones, como bien sabemos, Piaget es mejor conocido por su teoría del desarrollo cognitivo de los niños, el cual está muy ligado al desarrollo moral que propone Kohlberg. Ambos comparten ese interés por aquello que realizan los niños, es decir, si rompen las reglas o no, y en realidad en lo que piensan, ¿no? En otras palabras, ambos estaban interesados en el razonamiento moral de los niños. Entonces, la conclusión que comparten Piaget y Kohlberg se centran en 3 aspectos principales acerca de cómo comprenden los niños los problemas morales en relación con sus etapas. Como primera conclusión del primer estadio que propone Piaget, junto con la etapa preconvencional que propone Kohlberg, los niños entre 2 y 5 años no poseen una moralidad en sí, pero ante situaciones como juegos establecen sus propias reglas. Además, como parte de su desarrollo, se presenta el egocentrismo. Es por ello que buscan algo a cambio en ciertas circunstancias, es decir, yo te presto un juguete, pero a cambio tú me vas a prestar el tuyo. Como segunda conclusión del segundo estadio de Piaget con la etapa convencional de Kohlberg, los niños entre 5 y 7 años desarrollan una moralidad heterónima. Esto quiere decir que creen deber obedecer reglas, normas que son incambiables, que son impuestas por autoridades según creen ellos, ya sean los padres, maestros o Dios. De no cumplirse con estas reglas, ellos suponen un castigo inevitable. Y a partir ya de los 7 años, se cambia este sentido de castigo por buscar enmendar aquel error que salió mal. Como tercera conclusión del tercer estadio de Piaget, junto con la etapa postconvencional de Kohlberg, el niño ahora es capaz de entender que no hay un bien y un mal total. No se fija solo en si las consecuencias fueron malas, sino que se fija en las intenciones que se tuvieron. Ahora se crea una moralidad autónoma.
y esto ocurre a partir de los 9 años, donde los niños ya comienzan a ser más conscientes de que no hay reglas para todo y si las establecen es para evitar peleas ante juegos, por ejemplo. Los niños desarrollan una responsabilidad moral y son capaces de establecer sus propias reglas. Es así que la teoría de Piaget, junto con la de Colbert, nos dice que las ideas de los niños con respecto a las reglas, los juicios morales y el castigo tendían a cambiar a medida que crecían. Muchas gracias.